Exactamente, ahora vamos a ver lo que sería la unidad 3 de UA21. Eh, También lo que sería la unidad 3 para CBC, ¿bien? Eh, en cátedra única, obviamente. Más puntual, vamos a empezar con todo lo que sería calorimetría. Después de esto vamos a ver todo lo que sería eh, transmisión de calor. Después, equivalente de mecánico del calor de Joule. Y por último y no menor, primer principio de la termodinámica. No creo llegar a explicar el segundo porque siempre me da muchísima molestia y paja tener que andar explicando el segundo principio de la termodinámica. Joder, pero sí es medio laborioso, por decir así. Comenzando principalmente, antes de meternos con todo lo que es calorimetría y bla, ¿qué es el calor? ¿Qué es la temperatura, no? Nos vamos a poner un poco medio filosóficos, pero es necesario comprender cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Acá es donde yo tengo que hacerles una pequeña, muy pequeña, breve introducción de la materia. Claro, ustedes me van a mirar con cara de como que de la materia. Sí, de la materia. Supongamos cualquier material, repito, cualquier material. Yo qué sé, un bloque de cualquier metal, ¿bien? Nuestro metal va a estar compuesto ni más ni menos que por partículas, átomos, moléculas, lo que sea. La materia, como está compuesta por átomos y o moléculas, ay, no tenía que tocar eso. ¿Qué es lo que le pasa? Estas partículas, así como ustedes la ven, todas felices, re tranqui de la vida, ¿no? Lo que les pasa es que están vibrando. Por más que estén quietitas, organizadas y obviamente en diferentes estados de la materia está organizada de distintas formas. Habrán ya aprendido, por ejemplo, que eh, en el estado sólido la materia se encuentra muy compacta. Así como se encuentra muy compacta, no se mueve mucho y bla. Siempre se dice que no se mueve mucho. ¿Pero por qué? Porque irónicamente, en realidad lo que está pasando es que esta materia, vamos a unir todo esto, ¿qué está? En realidad, lo que está haciendo todo el tiempo es esto. Yo sé, a ver, acá lo digo muy seriamente, guarda aquellas personas que sean sensibles respecto a la luz y otras cosas más, no lo digo joda, porque por ahí yo que se terminen como mareados. Pero la materia está haciendo todo el tiempo esto. No la miren fijamente de último, pero comprenden que se está moviendo, está todo el tiempo vibrando. Claro, uno dice, pero a ver, acá esta sería la representación de que de algo sólido. Y si fuera algo líquido, igual la materia está vibrando, solo que estaría mucho más loca. Y en estado gaseoso ni les habla. La materia está tipo por todos lados, tipo rebotando como hijo de su madre. Rebotando por todos lados dentro del recipiente. Sin salirse de él, ¿no? Claro, pero sea el caso que sea, la materia está todo el tiempo vibrando. Todo el tiempo. O sea, ustedes en este momento, si quieren, pueden mirar el escritorio, el celular, la computadora, lo que quieran, ¿bien? Cualquier cosa de su entorno, tipo hasta incluso la lapicera que por ahí con la cual están tomando apuntes, o el cuaderno, tipo la calculadora, etcétera, todos esos están vibrando. Muy levemente, claro, nuestra vista a esa vibración un poco se acostumbra. Es muy leve y a la vez también es muy imperceptible, entonces como que bueno, no es tan difícil que la vista se acostumbre a eso, ¿no? Entonces uno dice, ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Sacando el dibujo, no es lo mismo calor que temperatura. El calor representado con Q y la temperatura representada con T mayúscula no son lo mismo. La temperatura, ¿cómo se define?
como una forma de poder medir la cantidad de energía cinética que posee la materia. ¿Qué tanto está vibrando? Bien, ¿qué tanto justamente energía cinética tiene la materia? Claro, entonces uno dice, a ver, vos me estás diciendo que cuando yo digo que tiene, yo que sé, algo 0 grados centígrados, en cierto punto estoy hablando de la energía cinética que tiene, claro, o sea, algo que tiene 20 grados centígrados, podría yo pensar, en comparación al que tiene 0, que tiene más energía cinética que obviamente el que acabamos de mencionar recién, sí. O sea, algo que tiene más temperatura está vibrando más, sí, tiene más energía cinética, ok. Y justamente la temperatura se mide no en energía cinética, sino en ¿qué? Y normalmente en grados centígrados. Obviamente hay otras unidades, sí, tenemos el famoso Kelvin y tenemos los grados Fahrenheit. Por suerte no somos yankees, por ende no tenemos que trabajar con Fahrenheit, ¿no? Yo igual les voy a mostrar después cómo pasar de centígrado a Fahrenheit y de Fahrenheit a centígrado. Pero la realidad es que hasta ahora en los parciales no lo he visto, pero bueno. Sí, Kelvin, pero bueno. Claro, uno dice, pero a ver si entendí. O sea, mido en esas unidades, en teoría, entre comillas, cuánta energía cinética. Pero, ¿cuánta energía o qué onda? Es un reflejo, o sea, yo cuasi indico cuánta energía cinética tiene. No lo digo de forma directa porque si no estaríamos hablando de energía cinética de la materia, ¿no? Entonces, técnicamente no hay nada de malo, pero como acá algo no cuadra, ¿no? Si eso es la temperatura, ¿el calor qué es? Es la energía necesaria para poder modificar el estado térmico de la materia. ¿Mada que cuá? ¿Sí? El calor, repito, no es ni más ni menos que la energía necesaria para poder modificar el estado térmico de la materia. El calor, ustedes normalmente lo piensan como algo caliente, lo que sea, pero el calor no es ni más ni menos que energía. Claro, me van a mirar con cara de, ajá, energía, ¿en serio? Sí. ¿Cómo que energía? Sí. Para aquellos que no lo sabían, en el principio de la degradación de la energía, justamente la energía que principalmente aparece, la cual justamente nos empieza a demostrar que existe la degradación de la energía y que no podemos aprovechar normalmente casi todo en la vida real, es el calor. Justamente en la degradación de la energía, en la energía mecánica, la variación de energía mecánica, aquello que se pierde, se nos va en qué forma, en forma de calor normalmente en la vida real, en las maquinarias y otras cosas más. Por eso siempre, tipo, van a ver que las empresas, las compañías, aquellos que crean máquinas, tratan de decir, bueno, che, ¿qué hago con el calor que genera mi máquina? Justamente, ¿qué hago con la pérdida de energía? Porque esa energía que a mí me gustaría que se inyecte directamente para el trabajo o X cosa, la estoy perdiendo en forma de calor. Bueno, aprovechémoslos de otra forma. Ejemplo, yo que sé, como ocurre con las mineras de Bitcoin. Generan tanto calor que ¿cómo se llama? Hay un caso medio aislado, tipo de no voy a entrar en nombres, pero un caso que vi que justo, por ejemplo, utilizan ese calor que genera para poder ambientar un invernadero. Claro, uno dice, ok, entonces definiciones, la temperatura no es ni más ni menos que un reflejo, repito, reflejo de cuánta energía cinética tiene la materia. Bárbaro. Con cinética nos referimos cuánto se está moviendo, claro. Y el calor es la cantidad de energía necesaria para modificar el estado térmico. Ok, estado térmico. Entonces yo siempre que modifique el calor, sí o sí voy a modificar la temperatura. No. ¿Cómo que no? Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Es muy curioso. La cuestión es que el calor es eso. Ejemplos de que el calor es una energía, no creo que estén muy al pedo en su vida, pero si agarran un martillo, un yunque obviamente, porque si no lo van a matar en casa,
Agarran un yunque, un martillo y una moneda. Mi super martillo. Tuki. Si ustedes agarran, golpean esa moneda en el yunque varias veces, van a ver que la moneda se calienta. ¿Y por qué? Y porque justamente el calor es una energía. Ustedes, en ese caso, en el ejemplo que les estoy mostrando, transforman la energía cinética en ni más ni menos que calor. O mejor dicho, la energía cinética se transmite a la moneda la almacena, la almacena, la almacena, y claro, yo lo veo reflejado en que lo siento más caliente. Veo que se modifica la temperatura, justamente, y como sé que está recibiendo calor, y porque veo afectado el estado térmico. Bueno, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pero hubo una persona que dijo, che, mira, todo lindo, hermoso, todo bonito, pero yo necesito hacer una relación puntual del calor y la temperatura. Y acá es donde, después de 11 minutos, al fin hablamos de fórmulas, ¿no? Vayamos un poco a la vida real. Supongamos, quiero calentar agua. Si yo quiero calentar un vasito de agua o quiero calentar una olla de 20 litros de agua, me va a afectar. Y uno dice, ¿cómo que me va a afectar? Y sí, a ver, no sé ustedes, pero si yo quiero calentar un vasito de agua, necesito una cierta cantidad de calor y tiempo. O sea, imaginémoslo ahí en el fuego, tipo, en el recipiente, calentándolo. Un vasito de agua, sinceramente, tipo, lo caliento en 2 segundos. Ok, y si agarro, tipo, una olla de 20 litros con agua y lo quiero calentar, supongamos yo que sea 80 grados centígrados, nada de hervirlo ni nada, va a tardar una bocha, va a tardar una banda. ¿Qué estoy queriendo demostrar? Que el calor que yo voy a tener que suministrar va a depender sí o sí de la masa, ¿bien? Ahora, bárbaro. También depende desde qué temperatura yo quiero ir a qué otra temperatura quiero ir. No es lo mismo, por ejemplo, agua que se encuentra a 30 grados centígrados y quiero llevarla a 80, que agua que se encuentra, yo que sé, a 15 grados centígrados y quiero llevarla también a 80. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Obviamente tardo mucho más en calentar agua que se encuentra más fría, entre comillas, que agua que se encuentra un poco más caliente. Entonces, ¿qué veo? Que depende también la diferencia de temperatura que haya entre mi inicio y mi fin. Ahora, no sé ustedes, pero si yo quiero calentar agua, o si quiero calentar alcohol, o si quiero calentar una sopa, no tardan lo mismo todos. No tardan para nada lo mismo. Y uno dice, ajá, ¿qué tiene que ver? Que hay, por lo visto, alguna constante por ahí que me afecta, que depende ni más ni menos de la sustancia. Ahora, claro, bajo esta lógica, por ejemplo, me pasa lo siguiente. Acá es donde yo empiezo a pensar el aceite, el agua, el alcohol, una sopa. Estoy pensando en cosas líquidas, ¿bien? Pero el calor no se puede calcular solamente para eso. También se puede calcular para un sólido, ¿bien? E irónicamente, el calor no solamente se tiene que suministrar, también se puede quitar. Este en estado líquido, este en estado sólido. ¿Qué estoy queriendo decir? Siendo más puntuales, primero y principal. Siempre se dice se tiene que suministrar el calor, pero también, repito, puedo quitar el calor, ¿bien? Porque no solamente andamos por la vida calentando, también vamos enfriando cosas. Si no, no tendríamos los riquísimos helados. O una hermosa gaseosita fría, o una bebida en base a cereales y lúpulo, denominada cerveza, bien frita, como tobillo de albañil, así. Bueno, sacando las bromas, sí, el calor se quita o se da. Y uno dice, ok, no estaría entendiendo qué tiene que ver. Nuestro calor se quita o se da. ¿Cómo yo sé cuando estoy suministrando calor? Cuando literalmente el calor para el material me queda positivo. Se suministra o recibe, como quieran decirlo.
repito, acá depende mucho, muy importante, del punto de vista. Si yo soy el material y mi calor me da positivo, yo estoy recibiendo. Si me da negativo, estoy perdiendo calor. O sea que me estoy enfriando. El concepto de enfriar no existe. Para la física, sé que este es el típico chiste de para la física no existe. Y justo ahora se ponen a correr todos. Para la física no existe el frío. Sí, es verdad. Para la física no existe el frío, existe la pérdida de calor. O sea, o estás ganando calor o estás perdiendo calor. En invierno en realidad lo que te pasa es que, como el calor siempre va del punto de mayor temperatura al de menor temperatura, repito, del de mayor temperatura al de menor, uno siente que está enfriándose entre comillas, pero en realidad el calor se está yendo como siempre del de mayor temperatura hacia el de menor, y obviamente el que tiene mayor temperatura al perder calor siente como que se enfría. Repito, no es enfriamiento, es lo que nosotros denominamos enfriamiento, pero no, es pérdida de calor. Y repito, siempre es muy importante. Ahora, irónicamente, no es lo mismo decirlo desde el punto de afuera, todo esto de que gana o pierde calor, porque por ejemplo, si yo no soy el material y lo miro desde afuera, yo le estoy entregando calor, si el calor es positivo, o le estoy quitando calor. Irónicamente, para una simple transmisión de calor, yo tengo que siempre mirar del punto de vista de quién lo estoy viendo. Del que recibe el calor, bien, o del que pierde, repito, o de el que pierde el calor. Porque en un sentido el calor se gana, en el otro lo estoy perdiendo. Hasta acá uno dice, bueno, ok, comprendo que cuando algo se calienta, entre comillas, el calor me queda positivo, cuando algo, entre comillas, se enfría, el calor queda negativo. Comprendo que me dijiste que depende de la masa, la variación de temperatura y otras cosas más. Estamos hablando también de que, por ejemplo, la constante esta, que me modifica cuánto calor yo tengo que suministrar para poder modificar la temperatura, dependiendo de la masa, obviamente también, no solamente depende de cada sustancia, sino que también tengo que empezar a abrir la cabeza y decir, bueno, existe también el estado sólido, y para una misma materia su transmisión de calor no es nada igual en estado líquido que en estado sólido. Puede llegar a ser parecido, pero nada igual. Y también encima, no olvidemos por favor que además del estado sólido, ¿qué estado más tenemos? Tenemos el estado gaseoso. Técnicamente no hay nada malo hasta acá, ¿bien? Pero acá es donde uno dice... Ajá. A ver si entendí. Para una sustancia, como para cualquier sustancia, nosotros tenemos tres estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Y lo que estoy queriendo decir es que para cada estado de la materia tenemos una constante que afecta cuánto calor yo tengo que suministrar dependiendo de la masa y de la variación de temperatura. Y estamos remarcando que no es la misma entre sí, claro. Un ejemplo que podríamos ver es, yo qué sé, el agua. En estado líquido necesita una caloría por cada gramo y grado centígrado que quieras modificar. O sea, a ver, vos querés calentar o enfriar. Obviamente ya calentar o quitar calor. O sea, entregar o quitar calor, dicho puntualmente de forma correcta. Una caloría, vos querés quitar o entregar una caloría, bueno, es, mejor dicho, la cantidad de calorías que uno tiene que entregar o quitar para cada gramo respecto a cada grado centígrado. Uno dice, ok, ponele que voy entendiendo. O sea, esto de acá me está diciendo ni más ni menos que por cada gramo y grado centígrado es necesario una caloría. Ok,
Y en estado gaseoso es 0,5, perdón, 0,45 calorías son necesarias para poder modificar la temperatura por cada gramo. Ok. O sea, por cada grado centígrado que yo quiera cambiar a 1 gramo, necesito 0,45 calorías. Sí, y en estado sólido 0,5. ¿Qué estoy demostrando? Simplemente con el agua, con sus diferentes valores, sea para estado sólido, gaseoso o líquido, que ninguna de las constantes, siendo la misma sustancia, porque repito, estos no son ni más ni menos que los valores del agua, sus constantes, ninguna son iguales entre sí. Uno dice, ok, o sea, todos estos que escribiste no son ni más ni menos que la famosa CE, sí, ok. Ponele que voy entendiendo, ¿no? Ponele. O sea, nos queda claro que no es lo mismo calcular cuánto calor yo tengo que dar o suministrar, o quitar, o absorber para la materia, sea en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Por qué? Porque cada estado de la materia tiene una constante distinta, por más que sea la misma sustancia, ok. Obviamente depende de cuánta materia quiero modificar su estado térmico, y depende la variación de temperatura, porque, repito, no es lo mismo querer calentar 2-3 grados que querer calentar 50 grados, ¿no? O enfriar. Recordemos que no siempre solamente es calentar. Entonces uno dice, ponele que voy entendiendo, ¿bien? ¿Qué carajo, perdón la expresión, pero qué corno es la CE? ¿Y por qué lo escribo como CE? Calor específico. La famosa constante es calor específico, justamente. Este calor que nosotros estamos calculando es aquel que depende de la temperatura. Es el que ocurre cuando la materia no cambia de estado. Uno dice, a ver si entendí. Vos me estás diciendo que existen dos calores, uno para los cambios de estado y otro para lo que no son los cambios de estado. Sí, y yo ya podría afirmar que siempre y cuando no haya un cambio de estado voy a utilizar la fórmula que me escribiste, claro, donde esta es la masa, que por lo visto, buchoneando un poco por las unidades de la constante, se manejaría en gramos. Sí, la variación de temperatura se manejaría, el delta, como quieran verlo, en grados centígrados. Sí, por las dudas, pequeña aclaración. El delta temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. Y la constante tendría unidades de caloría sobre gramo por grado centígrado. Sí. Ok. Y si la constante tuviera otras unidades, y bueno, y obviamente la temperatura y la masa la vas a tener que manejar en otras unidades. Ok, bueno. ¿Y el calor en qué unidades se maneja? El calor se maneja en unidades de ni más ni menos calorías. Bárbaro. Pero existe entonces otro calor para los cambios de estado. ¿Y qué eran los cambios de estado? Literalmente, estos puntitos donde la materia pasa ni más ni menos de, yo que sé, estado sólido a líquido, o de líquido a gaseoso, o de gaseoso a sólido. Pero la realidad es que ustedes nunca van a hacer alguna regresión así directa. Es muy raro que ustedes manipulen en ejercicios sustancias que puedan sublimar, o el proceso inverso, ¿no? O sea, pasar de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido sin pasar por líquido. A menos que se lo aclaren, pero bueno. No es imposible, pero es posible. Lo que acabo de decir es tan redundante, loco. Pero bueno. Claro, uno dice, a ver, ok. Ya comprendí que es el calor, ya comprendí que, bueno, está la masa de por medio, la variación de temperatura, la constante de calor específico. El calor específico depende si está en estado sólido, líquido o gaseoso para una misma sustancia, ok. Y el otro calor es el de cambio de estado. ¿Y cuál es su diferencia? Acá es donde radica la diferencia. Si ustedes pusieran, por ejemplo, yo que sé, hielo a derretir, un bloque de hielo, ¿bien? Le incrustan un termómetro, ¿bien?
que solamente mide la temperatura donde está en contacto. Bien, ese termómetro, supongamos que tiene una pantallita, todo genial, y en esa pantallita vemos la temperatura, ¿no? El hielo por ahí está, yo que sé, a menos 20 grados centígrados. Lo empiezo a calentar, lo empiezo a calentar, lo empiezo a calentar. Cuando se empieza a derretir, cuando empieza a pasar de estado sólido a líquido, que sería ni más ni menos lo que se llama la fusión, ¿bien? No es la fusión de Dragon Ball Z ni ninguna cosa así. Yo voy a ver que el termómetro en todo momento va a marcar 0 grados centígrados. En ese mismo momento donde ya se está empezando a transformar de estado sólido a líquido, marca eso, claro, pero a ver, acá no va a faltar la persona que me va a decir, pero a ver, para yo poder derretir el bloque de hielo, el cubito de hielo, estoy suministrando calor, ¿no? Sí. Y nosotros ya comprendimos que si yo suministro calor, tendría que modificarse el estado térmico. Sí, tendría, pero yo les dije, no siempre ocurre así. No siempre que ustedes entreguen calor o quiten, se modifica el estado térmico, no siempre se modifica la temperatura. Se descubrió justamente que en los cambios de estado la temperatura se mantiene constante, la temperatura no cambia. Justamente en el mismísimo cambio de estado, repito, en el mismísimo cambio de estado, la temperatura no cambia. Si yo hiciera este experimento de forma correcta del bloque de hielo con un termómetro, van a ver que a medida que se va derritiendo el hielo, la temperatura se clava en 0. Una vez que se terminó de derretir todo el hielo, tendría que pasar que empieza a aumentar la temperatura. Obviamente, en la vida real no es tan parejito todo, porque por ejemplo, yo que sé, a medida que se va haciendo agüita, esa agua se empieza a calentar y esa agua empieza también a derretir las siguientes capas de hielo, ¿no? Pero la realidad es que si ustedes pudieran hacer bien este experimento, van a ver que en el lugar donde se está derritiendo el hielo, hasta que no se derrite completamente en ese sector todo el hielo, el termómetro no va a dejar de marcar 0 grados centígrados, se va a clavar ahí. Y así como ocurre con esto, ocurre también por ejemplo cuando el agua hierve, ¿bien? Si ustedes pudieran analizar las burbujas de agua que se generan cuando calientan, cuando hierven agua exactamente, van a ver que esas burbujas de agua siempre van a marcar 100 grados centígrados. Incluso no importa que le manden, yo que sé, pongan la olla en lava, tipo con una olla que se van que estar en lava, ¿no? Lo que les va a pasar es que el agua va a seguir hirviendo a 100 grados centígrados. Bien, claro, uno dice, pero a ver, vos lo que me estás marcando es que la temperatura no cambia y me estás diciendo que siempre ocurre a esa temperatura, no va a ocurrir a más ni menos. Ajá. ¿Puede ocurrir a menos? Sí. ¿Puede ocurrir a más? Sí. ¿Cómo que sí? Sí, pero no lo analizamos nosotros y tenemos que comprender que eso ocurre nada más cuando se modifica la presión u otras cosas así. Ok, bueno. Pero entonces estos puntos, estas fronteras entre los estados de la materia, en ellos, cuando, repito, en ellos, cuando estoy haciendo un pasaje, cuando estoy suministrando calor en esos mismos puntos, la temperatura no cambia. Yo me lo puedo dejar así clavado en la cabeza, así. Como la variación de temperatura ahí es nula, bien, si yo planteara la misma fórmula, ¿qué es lo que me va a pasar? Y me va a dar 0, pero ya vimos que calor tengo que entregar para modificar el estado de la materia, ¿no? Para pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etcétera, o viceversa. Entonces, no puedo poner la variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque, repito, esta es nula. Entonces va a depender solamente de la cantidad de materia que yo quiero modificar y, ni más ni menos, L. No es L de Death Note, es ni más ni menos el calor latente. Ok, entonces tenemos calor específico, calor latente. Bárbaro. El calor específico es esta de acá, que tiene variación de temperatura, y es cuando la materia no cambia de estado. Si la materia está pasando exactamente por un cambio de estado, ¿qué me refiero? En el momento mismo, yo qué sé, caso del hielo, estoy calentando hielo desde menos 22 grados centígrados hasta 66 grados centígrados. Bárbaro. En algún bendito momento de todo su tramo, ¿qué ocurre? Pasa ni más ni menos que por el 0.
Cuando pasa por ahí, por los 0 grados centígrados, ¿bien? Cuando pasa por ahí, en ese tramo, en ese pequeño momento, tiene un calor latente. Después continúa teniendo un calor específico. Y no va a ser obviamente igual al anterior porque ya deja de estar sólido, pasa a estar líquido, ¿no? Es un ejemplo, ¿bien? Claro. Y acá entra la pregunta del millón, por ejemplo, que me podría hacer cualquiera. Che, a ver, esta constante de calor latente, adivino, también es un valor propio para cada frontera, ¿no? Exacto. Hijo de... Ok. De sólido a líquido, por ejemplo, en el agua, ¿cómo es? De sólido a líquido, si no me equivoco, es 80 calorías sobre gramo. Deme un segundo. De sólido a líquido para el agua sería 80 calorías sobre gramo. El L, obviamente repito, el L de el calor latente, la constante de calor latente. Y de líquido a gaseoso, en el caso del agua, es 540 calorías sobre gramo. Fíjense que ya en la misma constante podemos confirmar que no depende de la temperatura. Entonces nos queda como regla. Ya lo dije como 3 veces, pero calor que no contiene cambio de estado, calor latente. Esta de acá abajo que tiene la variación de temperatura. Cuando estoy pasando por el mismísimo cambio de estado, perdón, calor específico el de abajo. Calor latente para el mismísimo cambio de estado. Calor específico cuando no es cambio de estado. Así de claro. Obviamente unidades, ya medio las buchoneé, pero seguimos teniendo caloría, seguimos teniendo gramo y seguimos teniendo caloría sobre gramo. Pequeña aclaración muy importante, que no lo hice antes de ya arrancar con los ejercicios. Ustedes necesitan saber que existen la fusión y obviamente su proceso inverso, el cual es la solidificación. ¿Cuál es la diferencia? No solamente cómo se escribe, ¿no? Sino que la fusión es de sólido a líquido y la solidificación es lo mismo, solo que en sentido inverso. Líquido a sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que el calor latente de fusión va a ser positivo, ¿bien? Caso ejemplo, en el agua el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Nadie les va a decir, che, ponele el negativo si estás haciendo una solidificación. Si ustedes comprenden que, por ejemplo, están yendo de un estado de mayor energía de la materia a uno menor, sí o sí tienen que ponerle el menos a la constante. Y uno dice, no entiendo. O sea que, a ver, vos me estás diciendo que a mí en los ejercicios por ahí me dicen, yo que sé, el calor de fusión vale tanto, y si yo sé que estoy, por ejemplo, haciendo lo opuesto a la fusión, tengo que ponerle un menos a la constante, sí, porque está yendo en sentido opuesto. Ok, y así como ocurre con la fusión, sería con la ebullición, ¿no? La ebullición es de líquido a gaseoso. Si yo estoy haciendo la condensación, que es de gaseoso líquido, tendría que ponerlo menos, claro. Ok, calor cuando se da, positivo, cuando me lo quitan, o sea, cuando pierdo, negativo, bárbaro. Ya aprendimos que las constantes, todas las constantes, ninguna se parece una a la anterior. Ya, esto de acá incluso lo voy a borrar. Aprendimos que el calor, lastimosamente, sea el latente o el calor específico. Ninguno es igual al otro. Ok, una última data. Sí, pero la vamos a dar directamente en el ejercicio. Primer ejercicio que vamos a hacer, obviamente, no vamos a de entrada ir ya directamente a parciales por el tema de que los de calorimetría son un poquito pesaditos, ¿no? Bueno, a ver, un cuerpo de 150 hectogramos. Claro, uno queda con cara de, dale hermano, hectogramos, era necesario poner hectogramos, sí, hijo de tu madre.
Bueno, tenemos masa, la cual es 150 hectogramos. ¿Cómo se escribe hectogramos? H minúscula G. Ok, hecto es H minúscula, bárbaro. Dentro de un sistema diabático, calcule cuántas calorías, o sea, necesito calcular el calor. Necesita absorber, bárbaro, o sea, nos tendría que dar positivo, por lo visto. ¿Pero por qué? Para que su temperatura se eleve en 11 Kelvin. Ok, flaco, en ningún momento me dijiste la relación entre grados centígrados y Kelvin. Te lo digo ya mismo. Kelvin son los grados centígrados más 273. Así de una. O sea que si hay 20 grados centígrados y lo quisiera en Kelvin, lo paso, le sumo 273 y ya está, sí. Y obviamente, caso opuesto, a los Kelvin, si yo le resto 273, me quedan los grados centígrados. Ok. Pero a ver, se eleve en 11 Kelvin. ¿Qué hago con eso? O sea, dejémoslo por ahí, ¿no? Me dice, bueno, considere que el cuerpo no sufre ningún cambio de estado. Me remarca que, mira, no hay nada deforme, la materia no está pasando por ningún cambio de estado, por ende no hay calores latentes de por medio ni nada, hay un único calor. ¿Cómo que un único calor? Un poco spoileando lo que viene a futuro, ¿no? Pero bueno. Ok, calor específico vale ni más ni menos que 0,6 calorías sobre gramo por grado centígrado. Bárbaro. Si no hay cambio de estados, el calor que yo voy a querer calcular es la que tiene calor específico, la fórmula que tiene calor específico, donde tenemos masa, variación de temperatura y la constante. Bárbaro. La constante la tengo. Bárbaro. Genial. La masa también. En hectogramos, pero la tengo. Pasémoslo a gramos. ¿Cómo lo paso? Y bueno, para pasar de hectogramo a gramo, multiplico por 100. Entonces me queda 15.000 gramos. Bárbaro. Tengo la masa, tengo la constante. Y la variación de temperatura. O sea, calculo que algo tiene que ver esto. Acá es donde ocurre justamente lo que yo les decía que puede ocurrir medio de molesto con la variación de temperatura. Si ustedes calcularon, por ejemplo, la variación de temperatura de 0, por ejemplo, de 0 a 100 grados centígrados, o su contraparte, transformando ambos a Kelvin, sería de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Si no me creen, transformen estas temperaturas a Kelvin y van a ver que les da lo que yo acabo de escribir. Si yo calculo la variación de temperatura en centígrados o en Kelvin, ambos numéricamente me van a dar lo mismo. Ambos me van a dar, en este caso, que la variación de temperatura es 100, numéricamente hablando. Obviamente, en un caso, yo voy a ver que está escrito con grados centígrados, en el otro va a estar escrito con Kelvin. ¿Bien? Grados Kelvin. Claro, uno dice, ¿y qué tiene que ver? Que si a mí me dicen en cuánto, o sea, no ni de dónde ni hasta dónde, sino en cuánto cambia la temperatura, en grados centígrados o en Kelvin me va a dar lo mismo. La variación, no así, repito, no así las temperaturas iniciales o finales. Estamos viendo que las temperaturas iniciales o finales en Kelvin nada que ver una con la otra, numéricamente hablando. Pero, sí, la variación de temperatura en Kelvin o en centígrados, numéricamente ambas son iguales. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Te grabas en la cabeza lo siguiente. Si a vos te dan la variación de temperatura, porque esto, como me dice que se eleva en, no hasta o desde, acá es donde sufren muchísimo los no hispanohablantes. Si te dicen que se eleva en 11 Kelvin, grados Kelvin, vos podés ya afirmar completamente que es también 11 grados centígrados, pero porque estamos hablando de la variación de temperatura. Bien, no puedo hacer esto con temperatura inicial o final. Ya aclaramos que los grados centígrados y los grados Kelvin numéricamente nada que ver uno con el otro. Bien, entonces ya tengo todo. Ahora, ¿cómo sé que es positiva la variación de temperatura? Porque se eleva, ¿no? Si disminuyera la temperatura en
tal número, yo le pondría negativo. Tiene un poco de sentido eso. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. El calor va a ser la masa, que serían 15.000 gramos, multiplicado la variación de temperatura, que sería 11 grados centígrados, multiplicado la constante, que sería 0,6 caloría sobre gramo por grado centígrado. Al que le gusta, el fanático de cancelemos las unidades, acá está. Y me queda todo en qué. El calor me queda ni más ni menos que me queda en caloría. Hago la cuentita, yo lo voy a hacer acá con la calculadora. Y me estaría dando 900. ¿Por qué 900? 99.000 calorías. Entonces, ¿cuántas calorías necesita absorber el cuerpo? Esta. 99.000 calorías. ¿Cómo sé que las absorbe? Porque me dio positivo. Bien. Yo ya sabía que me tenía que dar positivo, ¿no? Pero si la temperatura aumenta, nosotros ya podemos decir que, o sea, si la variación de temperatura es positiva, ya podemos decir que el calor nos tiene que quedar positivo. Y obviamente, ni más ni menos, el cuerpo absorbe calor. Si fuera lo opuesto, obviamente lo inverso, ¿no? Si la variación de temperatura, o sea, el cuerpo pierde temperatura, pierde calor. Por ende, el calor nos quedaría negativo. Ahora, el punto de vista del que suministra este calor, yo que sé, la fuente calórica estaría perdiendo esto. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese problemita por ahora. Exactamente este ejercicio, para dejar en claro, nos plantea dos situaciones. En un primer párrafo nosotros tenemos una situación donde obviamente tenemos una masa, una temperatura inicial, una temperatura final y un calor. Lo importante a saber es que, primero y principal, el calor es negativo. Bien. En este caso, acá el pequeño detallito que falta es que es menos 99,4 calorías. ¿Por qué? Porque el metal cede, el metal pierde. Cuando alguien cede o pierde, su calor es negativo. ¿Bien? Genial. Tengo la masa, tengo temperatura inicial, temperatura final, tengo el calor que cede. ¿Qué es lo que puedo hacer justamente con los datos del primer recipiente, del primer párrafo, la primera situación? Calcular ni más ni menos que la constante de calor específico para esta sustancia. ¿Bien? En el estado en el cual se encuentra, porque por ahí está sólido, líquido, gaseoso, no sé, pero por lo visto en ningún momento hace un cambio de estado. Obviamente esto acá iría a menos y no modifica irónicamente el resultado porque la variación de temperatura nos queda negativo. Acá lo único, poneme las unidades, hijo de tu madre, gramo, grado centígrado. Recipiente 2, muy bien el pasaje de centigramo a gramo, porque el recipiente 2 nos habla de, mirá, tenés una masa de 2900 centigramos. ¿Por qué centigramos? Porque tienen ganas de romper los quinotos. Ya tengo la constante de calor específico, tengo la temperatura final que es 91 grados centígrados y la inicial la cual es 5 grados centígrados. Bueno, a partir de ahí nada más meto los datos, hago las cuentas, damas y caballeros, obtuve el calor que debe absorber. ¿Y cómo sé que lo tiene que absorber? Porque te dio positivo, papito, mamita, persona pensante, roca super inteligente que está prácticamente viendo este video porque tiene ganas de aprender cosas de física. Seres extraterrestres que no sé por qué estarían viendo un video mío, ¿no? Da eso, da positivo. Fin. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Y aparecen ejercicios como este, ¿no? La realidad es que de mí se dicen muchas cosas. ¿Qué tenía que ver yo? No, a ver, sacando la broma. Se menciona muchísimo sobre recipientes adiabáticos. Por el momento no nos están afectando. Ya vamos a hablar un poco qué onda el sistema adiabático. Qué es lo que tiene de especial, porque para nosotros sí es bastante especial el sistema adiabático. En gases no tanto. Pero por el momento no podemos encarar los ejercicios un poco con esto. Ya ahora vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Leamos el enunciado un poquito para ver qué hacemos, ¿no?
Un freezer absorbe 2,3 kilocalorías por minuto en forma constante. Ok, o sea, el freezer absorbe. Se coloca en el mismo un decímetro cúbico, o sea, un volumen de un decímetro cúbico de agua. Bárbaro. Incluso ahí me aclaran entre paréntesis decímetro cúbico. Bárbaro. Esto tiene una temperatura de 10 grados centígrados y está a una atmósfera de presión. La presión por el momento no me jode. Se lo deja en el sistema, se lo deja en este sistema hasta que alcance una temperatura de menos 18 grados centígrados. O sea que esto sería temperatura inicial y temperatura final sería 18 grados centígrados, ¿no? Bárbaro. ¿Cuánto tarda el freezer en convertir el agua en hielo a menos 18 grados centígrados? Claro. A ver, tengo que hacer dos análisis. Comprender lo siguiente. Primero y principal, para el agua pasa lo siguiente. El agua está a una temperatura, ¿bien? Tenemos una temperatura inicial, la cual es, ya sabemos que 10 grados centígrados. Y tiene que llegar hasta ¿dónde? Hasta una temperatura final de menos 18 grados centígrados. Acá me comí el menos, mil disculpas. Claro, a 10 grados centígrados yo no soy científico, pero sé que está en estado líquido. Y uno dice, sí, pero está muy frío. Sí, pero está en estado líquido. Y a 1 grado centígrado no está congelado todavía. Está frío. La percepción de qué tanta temperatura tiene, eso no te la voy a negar. Pero hasta 0,00001 grado centígrados sigue estando líquido. ¿Bien? Está incluso en 0 grados centígrados. Puede estar líquido. Como que en 0 grados centígrados puede estar líquido. Sí, porque irónicamente en los cambios de estado coexisten los dos estados de la materia. El único punto donde coexisten dos estados de la materia son en los cambios de estado, los puntos de fusión o ebullición. Recién ahora lo vengo a decir, ¿no? Bárbaro. Pero ¿qué estoy queriendo remarcar en esto? Que acá tenemos los 0 grados centígrados. Che, del punto de vista del agua, yo voy desde 10 hasta 0. Paso por el 0, lastimosamente la frontera entre el estado líquido y ¿quién? El estado sólido, porque a partir de 0 hasta menos 18 estamos en estados sólidos. Entonces, claro, ¿qué tengo que comprender? Tengo un calor específico en estado líquido, bárbaro. Tengo un calor latente de solidificación y ni más ni menos que otro calor específico, pero esta vez en estado sólido. Ok, tengo 3 calores, bárbaro. Todo eso sería el calor que tiene que perder el agua. ¿Para qué? Para que se transforme en hielo. Pero ahora pasa lo siguiente, a la par ocurre que el freezer, el calor del freezer, no va a ser ni más ni menos que el calor que pierda el agua. ¿Esto por qué? Y esto vamos a dejarlo de lado un poquito acá. Vamos a hablar un poco bien de lo que es un sistema adiabático. Yo sé que estaría bueno que lo hubiese mencionado antes, pero lo quiero mencionar ahora porque justamente es donde nos empieza a romper bastante los quinotos. Los sistemas adiabáticos es uno de los 3 tipos de sistemas que podemos llegar a manipular. Tenemos sistemas recipientes abiertos, recipientes cerrados y sistemas adiabáticos. Abierto, la cabeza de los infieles, ¿no? No, sacando la joda. Abierto es cuando puede intercambiar materia y energía. Ejemplo, una olla destapada. Puede intercambiar materia y energía. Una pava destapada, cualquier recipiente tipo destapado. No completamente cerrado, fin. Ahora, un recipiente cerrado es, por ejemplo, una olla, una pava, tipo una olla, yo que sé, con la tapa puesta. Eso es un recipiente cerrado. Puede no intercambiar materia, pero sí puede intercambiar energía. Y si no, ¿cómo cocinamos, no? Y por último, los sistemas adiabáticos, en teoría, no los tenemos en la vida real. En la vida real tenemos los semi-adiabáticos. Caso ejemplo, los termos para mantener el agua calentita para tomar mate. Bueno,
Los recipientes adiabáticos en sí funcionan diciendo, che, mira, cuando vos metés algo en un recipiente adiabático, este no intercambia por nada del mundo energía o materia. ¿Qué estoy queriendo decir? Que siempre en los recipientes adiabáticos la suma de los calores te tiene que dar cero. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué estoy queriendo decir? Que si yo hago el calor del freezer más el calor del agua, ¿bien? El calor total del agua, me tiene que dar 0 calorías. ¿Por qué? Porque tengo que considerar el freezer como un sistema adiabático. Ok, ¿qué nos va a terminar diciendo? Que el calor del freezer no es ni más ni menos que menos el calor total del agua. O sea, lo que va a absorber el freezer es lo que el agua se quiere quitar de encima, pero no es porque sí, sino porque estamos trabajando con un sistema adiabático. Y siempre recuerden, en los sistemas adiabáticos, igual lo vamos a seguir ejercitando ahora, la suma de los calores me tiene que dar 0, siempre. Ahora, en este caso, el calor, repito, total del agua va a ser ni más ni menos que la suma de estos tres, ¿no? Yo podría incluso plantear que el calor del freezer más este calor y este calor me tiene que dar 0, porque ya sabemos que el calor total del agua es la suma de estos tres en este caso. Pero prefiero manejarlo así y bueno, hago estas cuentitas por un lado, esto lo vamos a juntar y achicar, hago estas cuentitas por un lado y después me voy al quilombo de meterlo acá en esta otra fórmula, ¿no? Obviamente nuestro enunciado, cabe remarcar que nos está dando varios datos. Por ejemplo, me dice, che, mira, el CE, o sea, la constante de calor específico del hielo, o sea, del agua en estado sólido, porque el hielo no es ni más ni menos que agua en estado sólido, tiene ese valor bárbaro, y te dice, che, la constante de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramo, pero nosotros no estamos haciendo fusión. ¿Por qué? Porque estamos yendo en sentido contrario de la fusión, estamos yendo de estado sólido a estado, perdón, de estado líquido a estado sólido, ¿no? Y la fusión es al revés, es de sólido a líquido. Fusión, repito, de sólido a líquido. Nosotros estamos yendo de líquido a sólido. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que acá L de líquido, S de sólido. Nosotros esta constante lo vamos a utilizar con signo opuesto. Pero vamos de a poco, ¿no? Tengo 3 tramos que analizar. El calor específico en estado líquido. ¿Cómo va a ser? Y bueno, va a ser la masa multiplicado la variación de temperatura en el estado líquido multiplicado la constante de calor específico. Claro, che, la constante de calor específico del agua, porque a ver, no comprendí. Al final de cuentas, che, ¿la constante de calor específico vale lo mismo siempre? No. Tiene un valor para cada sustancia, ¿bien? O sea que si hablo yo que sé de un metal o lo que sea, va a cambiar. Y encima depende de en qué estado de la materia está. No es lo mismo sólido, líquido o gaseoso. Entonces, si bien sí es una constante, por favor, no piensen que siempre vale lo mismo. Ahora, irónicamente para el agua sí se lo tienen que saber de memoria. La constante de calor específico para el agua en estado líquido es ni más ni menos que 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Esa sí se la tienen que saber de memoria, sí o sí. Después el resto, tipo, se lo tienen que dar como dato. Pero esa, la del agua en estado líquido, la tienen que saber de memoria. Claro, uno dice, ok, bueno, vamos a calcular entonces lo rojo, ¿no? Esto de acá, vamos a separarlo. Vamos a calcular este de acá. Esto de acá, vamos a borrarlo. Quiero calcular este, ¿no? Flaco, no tengo la masa, primero y principal. Segundo, ¿cuál es la variación de temperatura para el calor rojo? O sea, bueno, a ver, temperatura inicial ya sé cuál es, pero temperatura final la tomo como 0. Y la constante, bueno, ponele que ya me dijiste que me la tengo que saber de memoria para el agua en estado líquido, y como esto estamos calculando ni más ni menos que el calor del agua en estado líquido, porque estoy yendo de 10 por lo visto a 0, porque estoy analizando por tramos, porque por lo visto tengo que analizar por tramos. Che, volvemos a lo mismo. Y la bendita masa, la masa, damas y caballeros, ya me la dieron de forma oculta. Ya me están dando la masa de forma oculta. ¿Cómo? Un decímetro cúbico de agua es 1 litro de agua, ¿no?
Bárbaro. 1 litro de agua me permite decir, che, mira, el agua es una de las pocas sustancias donde 1 litro es 1 kilo. Entonces yo ya sé que tengo 1 kilogramo de agua. Y obviamente 1 kilogramo son 1000 gramos. Repito la lógica antes de que se me pierdan. 1 decímetro cúbico es 1 litro. Ahí no hice ninguna macumba. Bien. Ahora en el agua, 1 litro de agua es 1 kilo de agua. Es la única sustancia que yo puedo decir, che, 1 litro es 1 kilo. O mejor dicho, 1 litro tiene una masa de 1 kilo. Y después nada más pasé los kilos a gramos. Bien. Entonces ya tengo la masa. Uno dice, a ver. Ya tengo la masa. Por lo visto para este tramo rojo, repito, para el tramo rojo, la variación de temperatura, ¿cómo sería? A ver, vamos a empezar a escribir los datos. Masa, 1000 gramos. Temperatura. Temperatura final. Y veo el dibujo, un poco lo que hice. Este dibujo no fue al pedo, justamente para poder guiarme. Temperatura final sería 0 grados centígrados. Y temperatura inicial sería 10 grados centígrados. Bárbaro. Y la constante, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bárbaro. ¿Por qué hago temperatura final menos inicial? Y porque el símbolo este de acá me dice que tenés que hacer final menos inicial, ¿no? A esta altura de la materia, no lo tomen mal, pero tendrían que saberlo. Después de como 14 videos tipo de explicaciones, de tanto ver ese símbolo, no lo llegan a saber, los agarro su papo, loco. Ahora, sacando las bromas, bueno, hago la cuenta. El calor específico en estado líquido me da, damas y caballeros, ni más ni menos que menos 10.000, si no me equivoco, ¿no? A ver, vamos a hacer la cuentita. 1000 por menos 10 por 1. Sí, menos 10.000. ¿Menos 10.000 qué? Menos 10.000 calorías. Bueno, ya tengo el primer calor. Menos 10.000 calorías. Bárbaro. Esa caloría, cada vez más feo, ¿no? Caloría. Bárbaro. Ya tengo una. Me faltan otras dos. Esto de acá, vamos a moverlo para acá para que no joda. El calor azul. El calor de solidificación, o sea, el agua está pasando por un cambio de estado. En el mismísimo cambio de estado, ya sabemos que los dos estados de la materia coexisten, sólido y líquido, porque estás pasando de uno al otro, pero este de acá, este azul, es un calor latente. Bien, calor latente de ¿qué? De solidificación, por eso le puse sol. Bien, bárbaro. ¿Qué ocurre? Va a ser la fórmula la siguiente: la masa multiplicado el L de solidificación. Una constante de calor latente de solidificación. Bárbaro. Claro, capo, te dieron la constante de fusión, no la de solidificación. La fusión es lo opuesto a la solidificación. Y bueno, cuando yo meta mis datitos, bien, repito, cuando yo meta mis datitos, lo único que tengo que tener en cuenta, che, mirá, la masa es la misma, la cual serían 1000 gramos. Bárbaro. 1000 gramos, dije, capo, no 10.000. Y la constante de solidificación, la constante de calor latente de solidificación, sería menos, ni más ni menos que 80 calorías sobre gramo. ¿Por qué? Porque sabemos que la fusión es la inversa de la solidificación. Así que si veo que la fusión es positiva, la solidificación sería negativa. Listo, hago la cuentita. Me termina dando, damas y caballeros, que el calor de solidificación, el calor latente de solidificación, o sea, el calor necesario para que el agua pase de 0 grados líquido a 0 grados sólido, remarcamos que no hay cambio de estado, sería de menos 80.000 calorías. Entonces este de acá, menos 80.000 calorías. Bárbaro. O sea que el agua tiene que perder 80.000 calorías para poder pasar del estado sólido, perdón, del líquido a sólido, solamente en 0 grados centígrados. Porque recordemos que en los cambios de estado la temperatura no
se ve afectada. Claro, me falta el tramo verde, que sería exactamente igual que el rojo, pero ¿cuál es el pequeño detalle? Que la constante de calor específico del agua en estado sólido me la dieron, la cual es 0,5. Bueno, ¿cómo lo calculo? Igual que el rojo, repito, igual que el rojo, misma fórmula porque es un calor específico. ¿Por qué? Porque no hay cambio de estado en ese tramo. Bueno, calor específico en estado sólido va a ser ni más ni menos que masa multiplicado variación de temperatura multiplicado la constante de calor específico, pero obviamente en estado sólido, ¿no? Y bueno, me estaría quedando de la siguiente forma. 1000 gramos multiplicado temperatura final menos 18 grados centígrados menos 0 grados centígrados, que es la temperatura inicial, temperatura final menos inicial, multiplicado 0,5 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bárbaro. El calor de solidificación me termina dando, perdón, el calor específico en estado sólido, mala mía, perdón que me confunda, me estaría dando menos 9000 calorías. Bárbaro. Entonces menos 9000 calorías. Claro, el calor total que tiene que perder el agua para poder pasar un decímetro cúbico desde 10 grados centígrados hasta menos 18 grados centígrados no es ni más ni menos que de 99.000 calorías. Repito, esto es lo que tiene que perder. Con yo decir perder no tengo que andar aclarando que es menos 99.000. Perdón si dije 9.000. Repito, si yo digo la palabra perder no tengo que poner el menos. Ahora, si yo digo, bueno, che, el calor para el agua es de 99 calorías, ahí sí, si yo no aclaro si pierdo gana, sí tengo que escribir el signo. O sea, es irónico. Si digo pierdo gana, no tengo que poner signo, pongo nada más el número. Si no digo pierdo gana, literal, no lo escribo, literal, che, pierdo gana esto, sí tengo que poner el signo. Es muy ambiguo, es muy molesto, tipo, pero bueno, ya saben cómo hacerlo. Bárbaro. Si este es el calor del agua, el calor que el freezer tiene que absorber va a ser menos 99.000 calorías, ¿no? O sea que el freezer tiene que absorber, ni más ni menos. ¿Cómo sabes que tiene que absorber? Porque te queda positivo. 99.000 calorías. Y además, si el agua cede, si el agua pierde, alguien tiene que absorberlo si estamos en un sistema diabático. Bárbaro. ¿El ejercicio termina acá? No, este en particular no, porque te dice, che, mira, quiere que vos le digas cuánto tarda el freezer en absorber esto. Lo que te dice, che, mira, absorbe 2,3 kilocalorías por minuto. Entonces vamos a pasar esto de acá a kilocalorías. Repito, hasta acá ya es todo lo que, o sea, ya quedó todo lo de calorimetría. A partir de ahora simplemente es un pasaje de unidades y una bendita regla de tres simples. No es tanta física ni nada raro. Sería 99 kilocalorías. Y pasa lo siguiente. Si 2,3 kilocalorías se absorben en un minuto, lo que estoy haciendo es sacrilegio para la física, ¿no? Pero 99 kilocalorías, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, 99 por 1 dividido 2,3 me termina dando 43 minutos. O sea que este freezer en 43 minutos te hizo cubitos de hielo. Bastante rápido para hacer un litro de agua, 43,04 minutos. Repito,
Esto de acá que estoy marcando y esta regla de tres simples ya no es calorimetría, es simplemente romper los quinotos con el ejercicio. Ahí les muestro. Esto de acá lo voy a mover para que no me quede una mega pantalla horizontal. Ahí estamos. Ahí están todas las cuentitas que hicimos. ¡Tanán! Me siento como si fuera el loquito de Art Attack que hacía las esculturas con cosas ahí en medio de la nada misma o con sal. Bueno, me siento así. Esta es una forma de encarar el ejercicio. Bien, por ahí tipo no se ve muy bien, mil disculpas. Pero a ver, primero que todo, 11 decagramos son 110 gramos. ¿Por qué? Porque de decagramo a gramo multiplico por 10 y ya está. Todo esto es muy importante saberlo, que lo estamos haciendo gracias a que sabemos cómo quitar o colocar los prefijos, ¿no? Cosa que les expliqué literalmente en el video 1. Ahora, datos. Con calor específico del agua, que tenemos que saberlo de memoria. Variación de temperatura del plomo. Pequeño detalle que ya cagué a pedos y dije, che, mira, necesito por favor que me digas temperatura inicial del plomo y temperatura final del plomo. Temperatura inicial. El pequeño detalle es que uno dice, claro, hay algo que se llama equilibrio térmico, que ocurre justamente, ni más ni menos, en los recipientes adiabáticos. El equilibrio térmico que me dice, che, mira, la temperatura final para todas las sustancias va a ser la misma. Entonces, si la temperatura final para todos es la misma, y caso ejemplo, ya tengo la temperatura final del agua, la cual es 39 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es el más grande, no, porque te dice que va de esto a esto. Entonces, este último de acá es la temperatura final. Ese no es ni más ni menos que la temperatura final para todos. Entonces, caso plomo, temperatura inicial, es lo que nos dice, 82 grados centígrados, ¿no? Y temperatura final para el plomo y para el agua, ¿cuánto es? 39 grados centígrados. En el agua, saber cuál es la temperatura inicial y la temperatura final no es muy difícil porque me lo están diciendo muy claramente. En el del plomo es necesario saber esto. Siempre la temperatura final en un sistema adiabático es la misma para todas las sustancias. Ahora, claro, genial. Temperatura final del plomo, variación de temperatura del plomo, variación de temperatura del agua, bárbaro. Constante de calor específico del plomo. ¿Y qué planteamos? Planteamos primero y principal. El calor del agua más el calor del plomo tiene que darme cero. ¿Por qué? Porque estamos en un recipiente adiabático. Me lo dicen de entrada las primeras 4 palabras, aunque una es una letra. Pero en las primeras 4 cosas que me dice ya me tiró recipiente adiabático. Calor del agua más calor del plomo, cero. Claro, yo en el ejercicio anterior planteé los calores por un lado y luego, una vez que calculé todo, los combiné, ¿no? ¿Puedo combinar todo en una sola fórmula? Sí, puedo. O sea, si quiero, de última, puedo agarrar, yo que sé, calcular los calores cada quien por su cuenta. Y una vez que ya tengo todo, de última, combinarlo en la suma de los calores para que me quede más prolijito y no me quede un mega renglón. Ahora, si tengo la suficiente capacidad de escribirlo en un solo renglón y que quede todo prolijo y no parezca que parece que estoy haciendo el título de una cartulina donde ya acá empiezo a escribir milimétricamente, y háganlo como hizo justamente esta compañera. ¿Qué fue lo que planteó? Obviamente uno dice, che, banca, ¿por qué mágicamente cambia de lugar y ahora pone primero, che, los datos del plomo y luego los del agua? Y porque puede, porque quiere. Total, está respetando que la suma de los calores tiene que darte cero. ¿Cero qué? Calorías. Acá sí te voy a cagar a pedos. Calorías. Y acá te olvidaste de poner 0 calorías, ¿no? Pero bueno. Siempre le voy a encontrar defecto a todo. Mil disculpas. Bueno, mete los datos. Fíjense que lo único que no mete es lo que queremos averiguar. La masa del plomo. Acá sí, obviamente, metió el tema de temperatura final e inicial. Acá directamente metió la variación de temperatura del agua. Acá por ahí no se ve, pero puso el calor específico del agua y toda la cosa. Metió todos los datos. O sea, si bien parece como que está uno desordenado porque dice, che, ¿por qué primero está la constante, luego la masa y al final la variación de temperatura? Y porque es una multiplicación, damas y caballeros. En las multiplicaciones el orden no importa. Total, el resultado no se va a afectar dentro de la multiplicación. Ahora, está respetando que cada término está sumando. Bueno, genial.
Las calorías, por ejemplo, que quedaron del agua, los pasó restando para el otro lado. Obviamente, en el caso de lo del plomo, multiplicó lo que podía multiplicar y acá está perfecto. La variación de temperatura con la constante los multiplica y ¿qué ocurre? El grado centígrado desaparece con el centígrado de la variación de temperatura y me queda solamente en calorías sobre gramo. Está muy bien. Obviamente en UMA 21 no nos piden desarrollo, pero bueno, para que puedan ver. Y también remarcar que puedo multiplicar cosas que no estén exactamente pegadas entre sí, siempre y cuando todo esté multiplicándose. Bueno, obviamente pasa esto que nos quedó en calorías sobre gramo, dividiendo al otro lado, y, damas y caballeros, ahí estaría la masa del plomo. Otra forma de hacerlo, porque por ahí no quiero mezclar todo en una sola cuenta, sería la siguiente. Si no quiero mezclar todo y quiero hacer las cuentas de a poco, caso ejemplo, yo qué sé, me pinta la locura de decir, bueno, che, mira, calculo el calor del agua, ¿no? Con sus datos y toda la cosa. Genial, 880 calorías, bárbaro. Después, obviamente, digo, bueno, che, mira, está un poco desordenado, ¿no? Pero está hecho. La suma de los calores me tiene que darme 0, entonces el calor del plomo va a ser ni más ni menos que menos el calor del agua. Entonces, claro, con ese pequeño dato yo ya puedo venir acá a plantear el calor del plomo. Y como ya tengo a este hijo de su madre, que es menos 880 calorías, porque, repito, es menos el calor del agua, puedo empezar a despejar tranquilo a poco. Es una forma de plantearlo, o sea, en lugar de plantear todo así de una, en una sola fórmula se puede hacer también esto. Obviamente los dos son completamente válidos y los dos están completamente bien, o sea, no tiene de malo ninguno de los dos métodos. Simplemente muestro distintas posiciones porque por ahí yo que sé, plantear todo así de largo a algunos les parece molesto o engorroso tipo o demasiado desgastante. Cabe remarcar que obviamente, como siempre digo, los ejercicios de equilibrio térmico, los ejercicios de calorimetría, o sea, si no es transmisión de calor, la unidad 3 tiene los ejercicios más largos y rompequinotos. A ver, me dice, determine la cantidad de aluminio que posee una cuchara que proviene de una olla con agua en ebullición que se introduce en una taza de vidrio que pesa 100 gramos y contiene 200 mililitros de agua en equilibrio térmico 22 grados centígrados y logra subir la temperatura a 23,3 grados centígrados. Desprecie las pérdidas de calor al ambiente. Claro, uno dice, puta madre, no entiendo un pingo. Vamos de a poco. Tenemos nuestra tacita, ¿no? Nuestra tacita tiene un líquido, bárbaro. Obviamente nuestra taza tiene una masa y nuestro líquido también tiene una masa, ¿bien? Bárbaro. Todo esto se encuentra a una temperatura. Justamente se encuentra en equilibrio térmico, se refiere que ambos están a la misma temperatura. Temperatura del líquido y temperatura del vidrio no es ni más ni menos que 22 grados centígrados. Esto está re feliz de la vida, ¿bien? Por algún motivo, alguna persona demente agarró, puso una olla con agua, hizo que el agua hierva. ¿El agua a qué temperatura hierve? El agua hierve a 100 grados centígrados. Bárbaro. Y por algún motivo de la vida se le pintó la locura de meter una cucharita. O sea, ¿entienden lo deforme, lo ilógico, lo carente de lógica de cualquier ser humano a decir, tengo ganas de calentar una cucharita de aluminio en específico encima? Material que absorbe calor con gran facilidad, ¿no? En realidad que lo conduce con gran facilidad, pero bueno. Bárbaro. O sea, genial. Una vez que la cucharita obviamente ya alcanzó eso, ya alcanzó la temperatura de nuestra olla, que es 100 grados centígrados porque el agua está hirviendo, agarró y dijo, no tengo mejor idea de agarrar la cucharita, la saco de la olla y lo coloco dentro de la tacita. O sea, nuestra cucharita de aluminio, bien, cuando se le introduce, estamos introduciendo esto. Obviamente, al ser de aluminio tiene una masa, vamos a ponerle masa de aluminio, pero tiene una temperatura de ¿qué? Tiene una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Entonces, claro, inicialmente
el líquido y el vidrio están a 22 grados centígrados. La cuchara de aluminio inicialmente está a 100 grados centígrados. ¿Bien? Ahora te dice, che, mirá, logra que todo el sistema, por lo visto, y no hay otra forma de hacerlo si no, igual tipo, si ocurre con el líquido, ocurre con el metal y ocurre con el vidrio, por lo que hablamos hace un momento, pero supuestamente logra subir la temperatura a 23,3 grados centígrados. ¿De qué? Y de todos, repito, porque el equilibrio térmico que ocurre justamente en estos sistemas, si algo llega a cierta temperatura final, ya dijimos que todos llegan a la misma temperatura final. Entonces la temperatura final para todos, repito, para todos va a ser 23,3 grados centígrados. Bárbaro. La pregunta del millón es, ¿cuál es la masa del aluminio? Uno dice, ok, ¿era necesario calentar la cucharita de aluminio en una olla de agua hirviendo? O sea, ¿por qué la olla de agua hirviendo? Y simplemente porque no tenían ganas de decirte, che, mirá, metí en una taza que estaba a 22 grados centígrados una cuchara que estaba a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en lugar de agarrar o meter la taza en el microondas o agarrar, trasvasar el líquido alguna pava o algo así, calentarlo como una persona normal, prefiero meterlo en una cucharita que está recontra caliente. Ay, Dios santo y la Virgen. Qué flashero este ejercicio, loco. Ustedes entienden tipo lo loco de esta secuencia. O sea, voy a calentarme el té. ¿Cómo? ¿Vas a meter la taza en el microondas y calentarlo? No. ¿Vas a hacer de último un baño María de forma para calentar la taza? No. ¿Vas a trasvasar el líquido a una olla o a una pava y calentar el líquido? No. Entonces, ¿cómo? Le voy a meter en pedazo de metal caliente. Fin. Ay, bárbaro. Ahora, desde el punto de vista de calorimetría, el calor del vidrio más el calor del líquido, que bueno, ya sabemos que es agua, pero yo le dejo líquido para dejarlo ahí, ¿no? Más el calor del aluminio, me tiene que dar 0. ¿Bien? El calor empiezo a plantear todo esto en el momento en el cual yo meto la cuchara a 100 grados centígrados, o sea, proveniente de la olla, es como que medio al pedo, ¿no? Ahora, la masa de vidrio, ¿cuánto es? La masa de vidrio es 100 gramos. La masa de líquido, ¿cuánto es? 200 gramos. ¿Cómo que 200 gramos? Si me dicen que son 200 mililitros de agua, claro, bárbaro, genial, pero el agua tiene densidad 1, entonces 1 mililitro es 1 gramo. Ajá, pero yo estoy viendo que ahí dice centímetro cúbico. Papito, centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Ok. O sea, así como pasaba con los kilos y los litros, los mililitros y los gramos ocurre lo mismo solo para el agua pura, sí. Si fuera alguna otra sustancia, si fuera alcohol etílico o algo así, ¿puedo hacer lo mismo? No. Y en ese caso, ¿qué hago? Y pasás de volumen a masa. Ya sabes usar densidad. Un video de 50 minutos explicando densidad y peso específico, como para que me vengan a preguntar, se ponía violento. Pero no, a ver, dale. O sea, en ese caso, en caso de que no fuera el agua, sí, aclarando perfectamente, tendremos que usar la densidad y el volumen con la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, para obtener la masa. Por suerte, repito, es agua y puedo hacer esto. La realidad es que tengo los datos de todo. ¿Por qué? Porque el calor específico del aluminio lo tengo, el calor específico del agua lo tengo, el calor específico del vidrio lo tengo. ¿Hay algún pasaje de estado en alguna de estas cosas? Y el agua está yendo de 22 a 23,3. El agua cambia de estado a 0 grados centígrados o a 100. El vidrio, yo no sé ustedes, pero el vidrio que yo manejo en mi vida común y corriente no funde ni se evapora en estos rangos de temperatura, ¿no? Y menos el aluminio. Así que, ¿cómo serían todos estos calores? Calores específicos, ¿bien? Ahora repito, yo podría combinar todo, pero personalmente, para no hacer un mega renglón, porque si no los voy a marear, prefiero yo personalmente calcular los calores que sí puedo calcular de forma independiente. Caso ejemplo, el calor del vidrio, por ejemplo, sería la masa del vidrio multiplicado la variación de temperatura del vidrio multiplicado el calor específico del vidrio. Bárbaro. El calor del vidrio, ¿cómo va a ser? Y bueno, a ver, masa de vidrio 100 gramos
variación de temperatura del vidrio y bueno, temperatura final 23,3 grados centígrados. Voy a poner directamente los números, ya van a ver la magia matemática. Menos temperatura inicial 22 grados centígrados. Si yo pongo los numeritos entre paréntesis y pongo afuera el símbolo de centígrados, es válido. Para la matemática y para la física esto es válido. Bueno, el calor específico del vidrio 0,186 calorías sobre gramo por grado centígrado. Bárbaro. Hago la cuenta, el calor del vidrio me termina dando ni más ni menos que 24,18 calorías. Bárbaro. Repito, yo podría haber hecho todo esto ya acá en esta expresión y toda la cosa, como el ejercicio anterior que mezclamos todo, pero repito, yo prefiero hacer esto y de última, si tengo que despejar alguna cosa del aluminio o meter alguna fórmula o algo así, esta cuenta no me quede hiper mega larga y me sea más cómodo y menos desgastante a lo visual. Parece joda, pero estas cosas ayudan a que uno no se estrese tanto. Sí, haces muchos micropasos, pero son micropasos, no un mega hiper paso. Como el de los guachituros. Bueno. Se dice que Lacoste les pagó a ellos para que no utilizaran las remeras de Lacoste. La remerita esa del cocodrilo. En el caso del líquido, el agua. Bueno, la masa del agua multiplicado la variación de temperatura del agua multiplicado el calor específico del agua. Bueno, a ver. Para el agua sería la masa 200 gramos. La variación de temperatura, bueno, ustedes me conocen, yo soy medio vago, ¿no? Ahí está. Y el calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. El calor del líquido, o sea del agua, me va a terminar dando 260 calorías. Bárbaro. Ya podría ir metiendo los datos acá. Por ejemplo, calor del vidrio y 24,18 calorías. Calor del líquido, o sea del agua, 260 calorías. Calor del aluminio, ni la más pálida idea. ¿Por qué? Porque no tenemos la masa. Ah, ok, entonces podría escribir su fórmula, sí, masa de aluminio multiplicado variación de temperatura del aluminio multiplicado calor específico del aluminio. Bárbaro, esto me tiene que dar 0. Entonces, masa de aluminio, ni la más pálida idea, sinceramente. La variación de temperatura del aluminio y, a ver, temperatura final 23,3 grados centígrados y comprendimos que su temperatura inicial es 100 grados centígrados. Y su constante de calor específico es, por ahí quedó medio cortado, pero acá arriba a la izquierda, ahí lo marco, nos dice del aluminio es 0,22, el 22 en todos lados, loco, aguante el 22, 0,22 calorías sobre gramo por grado centígrado. Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Y antes de que digan igual a 0, no, sería igual a 0, obviamente me cago a pedos a mí mismo, estos son 0 calorías. Menos, obviamente, 24,81 calorías menos 260 calorías, ¿no? Dije calorías, no una cosa deforme. Bárbaro. Bueno, empiezo a hacer las cuentas que puedo hacer. O puedo, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, che, mira, la masa de aluminio va a ser ni más ni menos que menos 284,81 calorías sobre ,22 calorías sobre gramo por grado centígrado. Esto multiplicado, ahí les digo,
menos 76,7 grados centígrados. Obviamente, para el que la necesita, grado centígrado con grado centígrado se va, caloría con caloría se va. El gramo está dividiendo en el denominador, entonces pasa al numerador. Damas y caballeros, me termina quedando que la masa de aluminio va a ser 284 16,87 gramos. Listo. Profe, si me pinta, por ejemplo, en lugar de calcularlo aparte, calcularlo todo junto y que al final me da el mismo resultado, ¿estaría mal? Ya hablamos y ya dijimos, no estaría mal. Yo simplemente prefería hacer estas cuentas aparte para no tener que hacer un mega renglón, porque fíjense que ya nada más con esta parte ya me quedó un renglón más largo que... Bueno, más largo que no sé qué. Lo dejo a su criterio.